¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Universidad Francisco Marroquín, al Foro de Emprendedores 2019. ¿Quiénes de ustedes consideran que tienen espíritu emprendedor? Que llevan dentro un emprendedor o una emprendedora. A ver, levanten la mano. Bueno, la mitad, algo más de la mitad de ustedes. ¿Y quiénes tienen curiosidad por lo que es emprender? A ver. Bien, o sea que la mitad se consideran emprendedores o que tienen dentro, llevan a un emprendedor dentro, y algo así como una tercera parte de ustedes tienen mucha curiosidad por lo que es emprender, por lo que pueda suponer llevar una vida como emprendedor, porque es lo que mueve a los emprendedores. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad, como decían antes en la presentación, participar en gran cantidad de proyectos emprendedores, proyectos empresariales. Y eso al cabo de unos años, cuando uno continuamente está participando en este tipo de proyectos, ocurren dos cosas. Una, que la gente que te pregunta, ¿pero qué pasa? ¿No puedes parar? ¿Tienes siempre las baterías cargadas? ¿Por qué estás siempre metiéndote en un nuevo proyecto? Y otra es que al cabo de unos años uno se plantea, ¿y por qué? ¿Por qué somos así? ¿Qué nos pasa a los que emprendemos? ¿Por qué? Porque nos da siempre por meternos en problemas. ¿Por qué nos da siempre por meternos en nuevos proyectos, nuevas complicaciones? Algunos de los proyectos en los que he estado involucrado que me gustaría hablar, y hoy en día pues en la Universidad Francisco Marroquín estoy metido como estamos todos los del equipo de la Marroquín, en innumerables proyectos. En su día me tocó participar, decidí involucrarme en proyectos como, por ejemplo, lanzar la primera escuela de negocios online de España. Hoy eso resulta muy normal, y para ustedes que han nacido en el mundo digital, pues es lo más natural, una escuela de negocios online. En aquel momento no existía ninguna, y cuando dijimos vamos a lanzar una escuela de negocios online, la gente nos miraba como marcianos. Éramos extraterrestres, veníamos de otro planeta. Es más, las autoridades nos decían que eso no podía ser, que cómo iba a ser online una escuela de negocios. Y nosotros decíamos, pues porque ponemos los cursos en una plataforma en línea, la gente los mira, los descarga, interactúa con nosotros. No, ¿y dónde están los edificios? ¿Y dónde están, etcétera? Todos los ladrillos, el cemento. Y bueno, eso nos llevó a tener todo un periplo de varios años hasta que supimos sortear todos los traspiés, regulaciones y barreras que impedían en aquel momento hacer algo nuevo, hacer algo distinto. Y finalmente en el año 2012 conseguimos poner en marcha esa primera escuela de negocios online de España. Curiosamente, ese emprendimiento fue el primer emprendimiento en España al que se le permitió que las reuniones de las directivas fuesen en línea. Hoy en día eso es algo muy normal, ¿no? Si tienes una reunión y no estás en el mismo lugar, ¿qué haces? Te conectas por Skype o por lo que quieras, por WhatsApp, y tienes la reunión. En aquel momento la contestación que nos dieron en el registro mercantil, que es quien se encarga de autorizar las reglas de cualquier nuevo emprendimiento, era no, eso es imposible. ¿Cómo van a reunirse a distancia? ¿Y cómo constatamos que de verdad están ahí las personas? Bueno, eso nos ocurrió a nosotros y le ocurre a cada persona que se plantea la solución a un problema nuevo, o que se planteaba una nueva solución, un nuevo tipo de solución a un problema viejo. Y eso es lo que le va a pasar siempre a los emprendedores. Cuando uno mira atrás, y sobre todo cuando ha participado en diferentes emprendimientos y se plantea lo que yo les decía antes, ¿qué tienen los emprendedores? ¿Qué tenemos los emprendedores? Yo creo que hay algo hay muchas cosas interesantes y que definen a los emprendedores, y ustedes antes han dicho algunas de ellas. Pero algo que es fundamental es que el emprendedor siempre tiene proyectos. El emprendedor siempre tiene algún proyecto. En muchas ocasiones tiene varios proyectos. Pero el emprendedor vive con proyectos, vive de proyectos. Los que no son emprendedores viven desarrollando los proyectos de otros normalmente. El emprendedor siempre tiene algún proyecto en mente, algo que cambiar,
algo que solucionar, algo que modificar, algo que mejorar. Siempre. Y vive con eso. Vive de día y vive de noche. De día actúa y de noche sueña. Y siempre tiene proyectos en mente. Esto es importantísimo porque tener proyectos te hace estar mirando hacia adelante siempre. Tener una razón más para despertarte y entusiasmarte en tu día a día. Y tener proyectos te hace siempre, también porque una cosa es el proyecto ideal, ¿no? Uno sueña con algo, uno sueña con conseguir algo. Por ejemplo, montar una escuela de negocios que sea en línea. Por ejemplo, una solución médica para una enfermedad. Pero del ideal, ¿no? Cuando uno se plantea, esta es la solución. Una vez tienes la solución, ¿qué haces? Este es el ideal, a donde tenemos que llegar. A partir de ahí tienes que hacer un plan de acción para llegar al ideal. Y en la realidad el plan de acción pues no sale siempre como uno querría que saliera. Y surgen problemas que hay que solucionar. Yo les puedo contar innumerables problemas que nos encontramos. Luego creo que algunos de los que va a hablar les va a contar precisamente de los errores y de los problemas y de la superación de esos obstáculos. Pero precisamente en esa resolución de problemas es donde nos encontramos y donde vemos claramente quiénes tienen espíritu emprendedor y quiénes no tienen espíritu de emprendedor. O dicho de otro modo, hay dos actitudes ante los problemas. Porque al final, quien tiene espíritu emprendedor, quien tiene un proyecto siempre por delante, lo que está haciendo es utilizando su capacidad creativa para dos cosas fundamentalmente. Su capacidad creativa para imaginar cómo sería un mundo con el problema que ha visto solucionado, y otro es su capacidad creativa para darle solución concreta a cada uno de los problemas que se va encontrando. Y hay dos actitudes diferentes frente a los problemas. Una actitud es la actitud pasiva. ¿Cómo es la actitud pasiva? Uno tiene una solución a un problema, supongamos por ejemplo, la solución al problema de estar en contacto con nuestros profesores. Entonces a uno se le ocurre abrir una pequeña plataforma en la que estamos en comunicación continua con los profesores. Y ahí, como en cualquier otro proyecto, puede surgir una complicación. Y la actitud, ustedes han visto, ¿quién es emprendedor y quién no es emprendedor en la clase, en el grupo? El que tiene la actitud pasiva es, no funciona ahora la plataforma. Esto no va a llegar a ningún lado. Mira, y es que cuando todo no está, esto lo diseñamos de tal forma que cuando no están todos conectados no funciona. Y a ver quién lo soluciona. ¿Y ahora qué vamos a hacer todo el tiempo tirado? Ya no llegamos a ningún lado. Mejor nos hubiésemos quedado como estábamos. Esa es la actitud del que no es emprendedor. La actitud del emprendedor es cada vez que encuentra un problema, es decir, ok, ¿cómo lo solucionamos? ¿Y qué hacemos ahora? Juntémonos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que ocurrió el fallo? ¿Qué podemos aprender para la próxima vez? ¿Cómo podemos colaborar entre nosotros para que esto se supere fácilmente o para que esto no ocurra más? Y ahí es donde vemos claramente la actitud del emprendedor. En esa actitud activa, en esa actitud propositiva, en esa actitud de yo tomo responsabilidad. Asumimos la responsabilidad del problema y asumimos la responsabilidad de llegar a ese sueño, de alcanzarlo, de solucionar el problema con el que nos hemos encontrado. Bueno, creo que esto es algo tremendamente importante, ya no para identificar quiénes son emprendedores y quiénes no son emprendedores, sino para identificar que hay ciertas actitudes ante la vida, porque al final la actitud del emprendedor es una actitud positiva, que es una especie de virus positivo, que se contagia entre todos aquellos que están alrededor y que genera un estímulo pues de positivismo a tu alrededor. Y uno lo verá que donde hay emprendedores, donde hay un núcleo de emprendedores, lo que suele haber es ilusión, actitud positiva, esperanza, sueños. Y donde tenemos a los cenizos, a los que piensan que otro lo tendría que solucionar,
que otros tienen que venir a solucionar nuestros problemas, lo que nos encontramos es parálisis, negativismo. Y creo que esta unión entre el positivismo y la actitud emprendedora hace que las sociedades donde fomentamos el emprendimiento sean sociedades mucho más optimistas, sociedades más positivas, sociedades donde creemos que podemos lograr los grandes sueños personales y colectivos que tenemos. Y por eso, por lo que en su día, cuando me invitaron a venir a trabajar a la Universidad Francisco Marroquín, dije, sin dudarlo, voy a dejar los proyectos que tengo en Europa y me voy a la Universidad Francisco Marroquín, porque de todas las universidades que había visto en el mundo, nunca, jamás había visto una universidad o una institución donde el espíritu empresarial y la actitud de asumir responsabilidad ante los problemas que nos vamos encontrando fuese de la talla que me encontré aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Y me quedé corto, porque una vez llegué a la Universidad Francisco Marroquín, me di cuenta que no solo encontrabas eso entre los administradores de la universidad, entre quienes desarrollan proyectos, sino que los estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín, los profesores de la Universidad Francisco Marroquín, tenían ese espíritu emprendedor. Y que además no importaba a qué carrera fuera uno, no importaba de qué carrera fueran los estudiantes con los que uno hablaba. El espíritu emprendedor parece que está en el ADN de esta universidad. Parece que desde que los fundadores, que eran emprendedores, crearon la universidad, pues ese espíritu emprendedor está. Y creo que es lo que contagia tanto a tantas personas que nos vienen, nos visitan y dicen, esta institución tiene algo distinto. Y creo que eso es, ese espíritu emprendedor es lo que marca la diferencia de la universidad y que se ve en ese positivismo, en ese optimismo y en esa enorme esperanza que uno ve de una sociedad mejor, más próspera, más libre, que se nota, que se palpa, que se vive cuando uno está en el campus de la Universidad Francisco Marroquín. Espero que hoy aprendan muchísimo sobre el emprendimiento, sobre el espíritu emprendedor y sobre cómo ustedes pueden ser emprendedores que tengan un impacto, una gran huella en su círculo cercano y en su sociedad, y aquellos que tienen curiosidad, que esa curiosidad se convierta realmente en una llama, en una pasión por el emprendimiento. Muchas gracias a todos, que lo pasen fenomenalmente y que disfruten muchísimo, emprendedores. Adiós.